Buenas tardes, queridos estudiantes. Una vez más nos encontramos en otra sesión dedicada a la redacción académica y científica. Bueno, hemos venido desarrollando una serie de temáticas a lo largo de este periodo académico y que pretendemos que en el transcurso de las clases sigamos aprendiendo, ¿no? Seguimos avanzando en el desarrollo de textos académicos y científicos. Vamos a ir compartiendo la actividad del día de hoy, que no es más que continuidad de los últimos aspectos tratados en la clase anterior. Recuerden que vimos ya la presentación de las normas y los estilos de redacción académica y científica. Ustedes seguro que estuvieron revisando lo que se vio en la clase anterior, los materiales que le compartimos. Tienen una actividad también de trabajo autónomo que está enfocada, ¿no?, a aplicar las normas y los estilos de redacción académica y científica ya para un apartado superior, que en este caso, bueno, es la introducción, donde vamos a ver hoy, en la clase de hoy, sus características, cómo se puede redactar, y vamos a ir también reforzando lo que hemos visto sobre resumen de este tipo de texto. Por lo tanto, la presentación de hoy está orientada, vamos a ubicarnos por acá a ver si nos interrumpimos, si no apagamos la cámara. Está orientada al tema 5, que se titula Normas para la redacción de resumen y la introducción de un texto científico. Abordaremos aspectos esenciales, ¿no?, que caracterizan el tema de la norma, ¿no? La presentación del resumen y la introducción. Hemos hecho algunas cuestiones, ¿no?, algunas preguntas que pudiéramos hacernos para ir avanzando en esta temática. La primera, para poder redactar este tipo de apartados en los textos académicos y científicos, bueno, hay que saber identificar qué es un resumen y qué es un apartado introductorio o un capítulo introductorio. Saber cuándo se redacta un resumen y cuándo se redacta un apartado introductorio, qué se redacta primero, porque esto lo vamos a ver en la clase, no tiene que ver con el orden que aparece en el material. Recuerden que el resumen, y lo hemos visto en otros momentos, que es lo que se sintetiza la obra, el estudio que estamos desarrollando. Por lo tanto, debe ir desarrollándose al final, que se tiene el resultado, se tiene redactado este informe, aunque es lo primero que aparece en el texto, luego del título y los aspectos formales. También es importante saber qué estructura tiene un resumen y qué estructura tiene un apartado de introducción, y saber qué requisitos y características deben de conocer para redactar un resumen o un apartado de introducción. Esos aspectos, a grosso modo, los vamos a estar analizando en la tarde de hoy. Bueno, resumir como acción inmediata del proceso de redacción, dice que es dar al lector un relato condensado y objetivo de las ideas principales y las características de un texto. Es una síntesis de las ideas y de la información que se presenta en un texto académico científico. Por lo tanto, no hay que poner todos los detalles. Al ser una síntesis, lo que se pone es los resultados y el trabajo en su totalidad, pero de una manera resumida y sintética. Por lo tanto, traemos aquí también un resumen, ustedes van a estar leyendo ahí. Dice que el resumen consiste en recoger de forma abreviada y con el lenguaje propio las ideas principales de un texto. El resumen debe ser redactado de manera coherente, que represente lo fundamental y esencial del contenido que se resume y eluda de lo secundario. Para ello es necesario seleccionar las ideas más importantes. Los ejemplos no se incluyen, es un aspecto importante tener en cuenta en el resumen. No hay ejemplos, no se ponen ejemplos, no se ponen referencias bibliográficas, no se ponen tablas, no se pone ningún elemento que pueda engrosar y confundir al lector, sino que es esa redacción, por lo general, de un párrafo. Hay resumen también que van más de un párrafo, quizás dos párrafos, donde se presenta de manera coherente qué se realizó en ese trabajo. Bueno, aquí hay algunos pasos. Yo creo que estamos interrumpiendo la presentación. Vamos a ir cerrando un momento. Aquí aparecen los pasos, algunos pasos que se pueden ir presentando, ¿no?, o explicando a la hora de hacer o redactar un resumen de un texto.
Y lo primero que hice es leer atentamente todo el texto. O sea, aunque uno es el investigador que tiene los resultados que va a presentar, por lo general uno conoce lo que está escribiendo, hay que leer atentamente todo el texto para sobre esa base tener una idea de cómo pudiéramos resumir todo lo que aparece en el texto. Un segundo aspecto, un segundo paso, hay que dividir en párrafos. Recordar que cada punto aparte marca el término de un párrafo. Aunque por lo general los resúmenes aparecen en un mismo párrafo, hay resúmenes, como les estuve diciendo, que pueden estar presentados en más de un párrafo. Fundamentalmente en las tesis, donde sí hay un resumen un poco más extenso y dividimos en párrafos para que se pueda entender de mejor manera. Lee por párrafo subrayando las ideas más importantes de cada uno. Si es necesario escribir notas al margen para que sean importantes en esa orientación. O sea, cuando estamos leyendo todo el texto, uno está subrayando, aparte, subrayando en la computadora, un documento aparte, si es escrito, un documento aparte, los aspectos más importantes. Y esos aspectos más importantes, de manera resumida, son los que van a formar parte después de ese resumen. Todo lo subrayado, escríbelo en un texto. Son algunos tips, ¿no?, de cómo ir redactando el nuestro a partir de que tengamos ya ese resultado elaborado. Todo lo subrayado, escríbelo en un texto aparte para ir conformando ya ese cuerpo, ese párrafo o esos dos párrafos que voy a ir desarrollando como resumen. Después, un quinto paso, bueno, ordena lo escrito y redacta el resumen tratando de ser claro, exacto, coherente y fiel a lo que vas a resumir. Y bueno, por último, revisa lo escrito y quita las palabras innecesarias. No olvides repasar la puntuación y la ortografía. Son algunos tips de cómo yo puedo hacer el resumen de un texto académico o científico. Bueno, ya sea para resumir una idea del trabajo que estoy desarrollando o para resumir y hacer el resumen como apartado del trabajo mismo que ya he ido desarrollando. Por lo tanto, en esta parte aquí se dice que el resumen se redacta una vez concluida la redacción del texto. No podemos hacer resúmenes, aunque se hagan. Claro, recuerden que una cosa es un ejercicio, hacer un resumen para un ejercicio de una clase, como lo han tenido que hacer ustedes, para que puedan ir aprendiendo a hacer el resumen, pero el resumen se hace una vez que tenga concluida ya la redacción del texto. Ese texto que deriva, recuerden, de una investigación, de un estudio, de un análisis bibliográfico o de una revisión documental, y uno hace ese tipo de trabajo. Acá. Aquí en esta diapositiva se le presenta la estructura, ¿no?, del resumen para textos académicos y científicos. Resumen que también es conocido como abstract, o sea, su traducción al inglés dice que es una de las partes más importantes de un artículo científico. Bueno, es más importante porque recuerden que por lo general muchos lectores leen el resumen, y si el resumen es atractivo, bueno, de ahí dependerá que lean el texto en su totalidad. Recuerden que es la síntesis, eso es como cuando una película, ¿no? Una película que le presentan la síntesis, el resumen de la película, y en la medida que ese sea atractivo, ustedes irán a ver la película o no, ¿no? El tráiler de la película. Más o menos el resumen es el tráiler de la película. Pero en el caso de los textos académicos y científicos, el resumen se presenta también de una manera escrita que pueda ser atractiva para el investigador también, ¿no? En este caso hay una forma general, aunque pueden encontrar algunos resúmenes de algunas publicaciones que no siempre responden a esta estructura, pero que lo fundamental, lo regular en la presentación de un resumen es que tenga presente todas las partes del artículo, ¿no?, que va a resumir. En este caso, que te presente la introducción, que responde a la pregunta ¿qué se estudió?, que presente los materiales y métodos, cómo se estudió, cómo se hizo el estudio, los resultados, cuáles fueron los principales hallazgos,
y la conclusión, o sea, qué significa el estudio que se realizó. Es de manera general los aspectos para ir redactando el resumen. Vamos a ir viendo algunas recomendaciones para que tengan presente a la hora de redactar el resumen. Recuerden que aunque hayan hecho un ejercicio, van a seguir redactando resúmenes para su tesis de graduación, para presentar quizás una ponencia en el evento que se nos viene en octubre, para publicar algún artículo científico, que también es una modalidad de graduación de ustedes. Y son aspectos que tienen que tener presente a la hora de trabajar. El resumen incluye también otro aspecto importante, que son las palabras clave. Las palabras clave, también traducidas al inglés como keywords, son términos compuestos por una o más palabras. No quiere decir que la palabra clave sea una, sino es lo que identifica a lo que está presente en el texto. Por lo tanto, puede ser una palabra o puede ser palabras compuestas que identifiquen lo que está dentro del texto. La forma en cómo se escriben los términos que identifican a la investigación. Estos son aspectos fundamentales. Algo importante en las palabras clave es que se usan para el posicionamiento web del artículo y la identificación del trabajo. Ustedes van a buscar, por ejemplo, un trabajo sobre inclusión educativa o cómo se comporta la inclusión educativa de los estudiantes en Manabí, y ustedes, si lo buscan completamente, quizá sea más difícil que aparezcan trabajos precisos, ¿no? O que trabajos más amplios sobre inclusión educativa. Por lo tanto, hay palabras clave que pueden ser inclusión educativa, porque es la manera o el tema general que caracteriza ese texto, ¿no? Muchas revistas, algunos eventos piden que las palabras clave estén asociados a el tesauro de la UNESCO. Ese tesauro de la UNESCO, por lo general, agrupa un número de palabras por áreas de conocimiento. Vamos a ver un momento si nos quiere salir esta información para ver el ejemplo del tesauro en internet. Vamos a ver el ejercicio. Vamos a incorporar aquí la dirección que les estoy copiando. Ustedes la pueden tomar también. Aquí está. Este es el tesauro de la UNESCO. Ustedes hay diferentes idiomas. Ustedes van a buscar el idioma español, el idioma con el que más se identifiquen. Y van a buscar, no sé, por ejemplo, la palabra educación. Buscan la palabra educación. Y aquí viene todo lo asociado a la educación. Educación a distancia, educación a la vida familiar, estudios extranjeros, educación alternativa, educación ambiental. Y pinchan, por ejemplo, ahí sobre la palabra y le aparecen nuevas palabras. Estas son palabras que ya están en la base de datos de la UNESCO. Por lo tanto, son palabras que si las asociamos a nuestro investigador, a nuestra investigación, a nuestro trabajo como palabras clave, van a ser palabras que van a correr más rápido, que van a tener un número asociado de trabajo mayor, y por lo tanto son más fáciles de identificar. Aquí igual, llegamos aquí, buscamos otro término, no sé, enseñanza y formación, planes de estudio, política educacional. Política educacional, que están aquí. Vamos a... todas las palabras están asociadas a política educacional, democratización de la educación, derecho de la educación. Estos, como ven, son palabras clave. No es que derecho solamente sea una palabra clave. Derecho a la educación porque se refiere a un aspecto específico. Por ejemplo, educación y cultura, educación intercultural, uno pincha. Y aquí está, concepto de educación intercultural. O sea, son palabras que permiten la gestión más eficiente de estas palabras clave en Internet. Bueno, esto con respecto a las palabras clave. Aquí hay algunas pautas que le traigo para la redacción del resumen. Dice que es importante utilizar frases cortas. Recuerde como que los resúmenes son relativamente cortos, hasta 250 palabras, depende de
la fuente donde se vaya a publicar. Recuerden que la norma del estilo la establece, eso vimos en la clase pasada, la establece la revista, el evento, el libro donde se vaya a publicar, y ellos, por supuesto, determinan la estructura, ¿no? La normativa para representar cada parte del trabajo. En este caso, en cualquiera de ellas se utilizan frases cortas, se redacta en tercera persona del impersonal, ya eso lo hemos visto, se explica, se analiza, se expone, son terceras personas del singular, en forma activa sobre la pasiva, evitando mezclar tiempos verbales, evitar frases inútiles y expresiones vagas. Aquí hay otro ejemplo, los resultados del estudio vienen a decir, esto podría sustituirse por se concluye. Fíjense cuántas palabras nos ahorramos aquí y no hay redundancia, no hay expresiones vagas, porque ya uno sustituye se concluye y estamos diciendo que los resultados del estudio vienen a decir. Redactar el resumen en un solo párrafo, o lo sumo dos, ya lo hemos visto también, estructurando en frases completas en sentido propio. Indicar la categoría del documento, bueno, si es un artículo de opinión, si es un review, si es un monográfico, todo lo que identifique el tipo de documento que vamos a presentar. No recoger ejemplos, salvo que sea importante. Los resúmenes no llevan ejemplos. No hacer referencias particulares a un gráfico o imagen, ya lo hemos visto también, no se pone tampoco en los resúmenes. Evitar palabras ambiguas con doble significado. Aquí hay un ejemplo, y este ocurre bastante en las redacciones que se hacen al inicio, ¿no? Decir que algo es bueno. El profesor de redacción académica y científica da clases buenas o da las clases malas. Eso no tiene significado. ¿Por qué? Porque no está expresando que es bueno o que es malo. Por lo tanto, la redacción ahí habría que sustituirla por las acciones que lo contienen, ¿no? El profesor da buenas clases o malas clases de redacción académica y científica, bueno, porque explica a partir de presentaciones los aspectos relacionados con las partes de un documento científico. Entonces, por ahí hay que ir presentando acciones que caractericen a esa palabra. Tampoco se deben utilizar abreviaturas, a no ser que sean muy conocidas. Emplear correctamente los signos de puntuación. Recuerden que es importante dónde va la coma, dónde va el punto, dónde va el punto y coma. Evitar también superlativos y adjetivos innecesarios. A veces también nos encontramos es que para dar algún calificativo es muy bueno, los resultados son muy satisfactorios. No, aquí no hay ni bueno ni muy satisfactorio. Son satisfactorios porque implica tal cosa. Son muy buenos porque implica tal cosa. Entonces, esas palabras también las eliminamos de la redacción. Esto, por supuesto, esto ustedes lo pueden tomar como aspectos de consulta, ¿no? A ver que vayamos a redactar un resumen, vamos y vemos la guía, ¿no? Las orientaciones precisas de cómo podemos hacerlo y qué debemos de cumplir para su redacción. Aquí les traigo un ejemplo de un resumen. Un resumen ya de un artículo publicado que, según lo que hemos visto, ¿qué debe implicar el resumen? Bueno, recuerden que los aspectos relacionados con lo mismo que viene en el cuerpo del texto, ¿no? Actualidad y necesidad del tema, que aparece en la introducción, los objetivos que aparecen en la introducción, el método o el instrumento empleado que aparece ya en el capítulo bueno de desarrollo, los resultados, la muestra, la conclusión. Aquí en este resumen se aprecia cada una de las partes, ¿no? La educación inclusiva da respuesta al alumnado escolarizado en los contextos educativos. Independientemente de sus características y necesidades, esto ha supuesto cambios metodológicos, curriculares y actitudinales para el profesorado. Aquí nos está diciendo otra cosa que poniendo en contexto lo que es el tema que vamos a analizar, que es el tema de educación inclusiva, lo que viene a solucionar el tema de la educación inclusiva y lo que ha provocado hoy desde el punto de vista metodológico y curricular, ¿no? La educación inclusiva ha ido atendiendo a este tipo de estudiantes y por lo tanto, para poder atenderlo hay que hacer también cambios curriculares y metodológicos. Ahora, hasta ahí es general. Es la actualidad y necesidad. Después viene ya lo específico del trabajo. Bueno, este es el tema general, el objetivo de mi trabajo
es evaluar las actitudes de los docentes hacia la inclusión. O sea, cómo los docentes que yo tengo en mi estudio es su actitud hacia la inclusión. Y conocer las estrategias utilizadas en el aula. También evaluar la incidencia de las variables sociodemográficas y relacionadas con la práctica profesional. Por lo tanto, yo voy a estar enfocado en esto en mi trabajo. Después viene la parte de métodos e instrumentos. Para ello voy a utilizar una metodología cuantitativa a través del cuestionario Actitudes y Prácticas del Profesorado relativas a la inclusión. Y aquí sé que toda la información va a estar obtenida a partir de la aplicación de este cuestionario, que se titula Actitudes y Prácticas del Profesorado relativas a la inclusión. Punto y seguido, la muestra está conformada por 82 docentes. Esa muestra da el número, o sea, este cuestionario se lo va a aplicar a 82 docentes. Aquí también pudiéramos incorporar que la muestra está formada por 82 docentes de la escuela o de la institución tal. También se puede incorporar ese contexto aquí, el lugar donde se va a hacer el estudio. Después vienen los resultados. Los resultados determinan actitudes positivas. Resultados que salen de dónde? De esta encuesta aplicada. Los resultados determinan actitudes positivas hacia la inclusión y un uso frecuente de estrategias inclusivas en el aula. A mayor actitud positiva, mayor uso de estrategias. Y estamos dando respuesta aquí al objetivo, que iban a buscar las actitudes de los docentes hacia la inclusión y las estrategias que han ido usando. Finalmente, la conclusión dice que las variables profesionales tienen mayor incidencia que la sociodemográfica, tanto en las actitudes como en las estrategias utilizadas por los docentes. Y aquí estoy ya dando la conclusión del trabajo. Y aquí viene el resumen de todo lo que vamos a encontrar en el cuerpo del trabajo. Si lo vemos por colores, bueno, ya sabemos que en la introducción vamos a encontrar la fundamentación de estos dos aspectos. Después en el desarrollo, ¿no? Vamos a ver todo lo relacionado con los métodos, la muestra, los resultados, y las conclusiones tienen que ir orientadas en torno a esto. Esto, por supuesto, como vimos, se redacta al final porque está en correspondencia con lo que aparece el texto. ¿Qué errores hemos encontrado en estas redacciones? Que, bueno, a veces el objetivo no se coincide con el objetivo del trabajo, o que los resultados que se presentan aquí no son los resultados que aparecen en el trabajo. Esos errores no pueden suceder en ustedes cuando estén redactando este tipo de material. Y finalmente aquí vemos las palabras claves, ¿no? Inclusión educativa, está relacionado con lo que vamos a ver, porque el tema esencial es inclusión educativa. ¿Qué más vamos a ver? Actitudes, estrategias docentes, necesidades educativas especiales, discapacidad, metodología cuantitativa. Son aspectos que están presentes en todo el cuerpo del trabajo. Bueno, aquí traemos también algunos consejos para elaborar un buen resumen, ¿no? Escribir en el presente indicativo, escribir en tercera persona del singular, cambiar subordinadas adjetivas por adjetivos o participios, evitar copiar frases literales de textos, evitar las enumeraciones, no hay enumeraciones tampoco en los resúmenes, usar conectores textuales, evitar las citas textuales, evitar empezar con la preposición en, evita la descripción, usa el sujeto elíptico a partir de la segunda oración. Son cuestiones que cuando estemos redactándolas podemos tener como documentos de consulta estos consejos para ir elaborando el tema del resumen. Bueno, la introducción. La introducción que ustedes van a estar elaborando ya esta parte en sus ejercicios, ¿no? de desarrollo de la materia. Claro, aunque quizás algunos no tengan investigaciones desarrolladas, bueno, podemos hacer artículos de revisión. Y para hacer los artículos de revisión hay que ir consultando, por supuesto, literatura. Y ustedes tienen identificado el tema, tienen identificado con quiénes van a desarrollar la investigación, por lo tanto pueden ir repartiéndose el trabajo para que después haya un consenso en qué es lo que van a elaborar como introducción. La introducción, bueno, es lo primero que aparece después del resumen, y aquí incluye la problemática a tratar, los objetivos y las hipótesis, ¿no? Debe considerar el propósito con que se realiza el trabajo, el conocimiento actual, o sea, el estado del arte, como algunos conocen, del tema, cómo se comporta el tema, si es educación inclusiva, qué es educación inclusiva, ¿no? Qué características tiene, qué autores han abordado el tema.
la importancia del tema también, son aspectos importantes que caracterizan a la introducción. Bueno, aquí les traigo algunos aspectos, ¿no? También que tienen que tener en cuenta para la elaboración de la introducción. Lo primero que tienen que tener presente es que la introducción se redacta en párrafos. Por lo general se evita los puntos de los guiones para enumerar aspectos. Por lo general es una redacción de párrafos consecutivos, coherentes. Recuerden que hemos hablado también de la coherencia de las ideas. Y estos son cuestiones que hay que ir, por supuesto, ejercitando para la escritura, ¿no? de este apartado de introducción. Aquí hay aspectos generales, ¿no? Que tengo que tener en cuenta para elaborar la introducción. Lo primero es la importancia y antecedentes del tema. O sea, aquí hay que abordar en qué consiste el tema que estoy abordando, qué actualidad tiene, definición por autores, lo que han investigado, los rasgos característicos. Es la parte teórica, o sea, el análisis del estado del arte, como hemos dicho, de cómo se comporta, en qué consiste el tema. Porque aunque desarrollemos una investigación en un contexto específico, no podemos pretender descubrir o inventar desde el punto de vista teórico conceptos y cuestiones que ya están, por supuesto, consolidados por otros investigadores. Aquí es donde se presenta todo ese análisis teórico de en qué consiste el tema. Aquí es donde se hacen referencias a otros autores, hacen citas de otros autores. Si estoy hablando de igual educación inclusiva, bueno, tengo que mencionar autores que han hecho investigaciones sobre educación inclusiva, en qué consiste, cuáles son los conceptos, cuál es la actualidad del tema, si es un tema que se ha ido trabajando en los últimos años. Después paso a la necesidad del tema. Aquí hay que describir a nivel contextual lo que ocurre y motivó el estudio. Estamos hablando de educación inclusiva. Hay muchísimos estudios de educación inclusiva. Bueno, ¿y por qué yo voy a hablar de educación inclusiva? Bueno, porque en el contexto, en mi escuela donde yo estoy trabajando, hay deficiencias con el tratamiento de personas con algún tipo de discapacidad o con algún tipo de cultura. Y yo voy a ver, ¿no? A partir de los estudios que se han hecho sobre educación inclusiva, cómo yo puedo ir mejorando eso en mi contexto. Por lo tanto, aquí salen las problemáticas y las fortalezas también que me motivan a mí a realizar el estudio. Por lo tanto, en un análisis inicial, que siempre va, recuerden, de lo general a lo particular, en un análisis de autores internacionales, de autores nacionales, de autores locales, llegar hasta la descripción de las características, o sea, las carencias, ¿no? Y las potencialidades que me llevan a mí a hacer el estudio. Esto sale de la observación, ¿no? De la constatación, de la experiencia práctica, donde yo me doy cuenta que es necesario trabajarlo porque están ocurriendo una serie de factores negativos o una serie de factores que no han tenido respuesta y que ahora voy a dar respuesta. Una vez terminada esta parte, bueno, uno declara el objetivo. El objetivo se declara explícitamente y es el propósito, por supuesto, del estudio. Con este trabajo, con este artículo, con este estudio pretendemos, ¿no?, mostrar las peculiaridades que tiene, no sé, la educación inclusiva en la escuela determinada de tal cantón. Aquí hay una parte final que dice que en la introducción aparecen las primeras referencias teóricas. Recuerden, en el resumen no aparecen referencias teóricas, las primeras aparecen en la introducción, mismas que deben ser referenciadas posteriormente en el apartado bibliografía o referencia bibliográfica. Le pongo las dos porque ya ustedes saben cuándo se usa uno o cuándo se usa otro. Y aquí estamos viendo no solamente redacción de artículos científicos, ¿no? Esto también es válido, bueno, para las tesis y demás. Por lo tanto, la introducción es la acción o efecto de introducir o introducirse en algo. Es todo aquello que se hace, se escribe o se dice al comienzo de un escrito o un discurso. En un ensayo, artículo o libro, la introducción es una sección inicial cuyo propósito principal es contextualizar el texto, fuente o reseña. Recuerden que tanto en una tesis como en un artículo, una ponencia, una monografía, la introducción es aquello que nos va a ir introduciendo
en lo que yo voy a investigar, disculpen, en lo que voy a comunicar, disculpen. Por lo tanto, se hace ese análisis de lo general a lo particular, donde yo voy presentando, ¿no?, el tema que estoy analizando, las situaciones que me motivaron a realizar ese estudio y los propósitos que me voy a trazar con el estudio. Aquí les traigo un ejemplo. No es una camisa de fuerza, pero bueno, es un ejemplo que yo creo bastante válido, ¿no?, para elaborar una introducción. Por ejemplo, usted puede comenzar con 1 o 2 párrafos donde se expone de manera general el tema abordado a nivel internacional. En este aspecto, por supuesto, te va a presentar lo mismo que hemos visto, ¿no?, conceptos, críticas a determinado tema, características, enfoques sobre el tema que estamos manejando. Después pueden haber uno o dos párrafos donde se expone de manera general el tema abordado a nivel nacional. Esto es un trabajo que, por supuesto, requiere de algún tiempo, ¿no?, porque hay que estar revisando. No podemos escribir sin revisar la literatura. Por lo tanto, esta primera parte es revisión de la literatura, donde uno va recopilando una serie de información, una serie de artículos, de libros que van hablando del tema. Y uno va comprendiendo el tema, porque a veces queremos investigar algo sin comprender el tema, sin comprenderlo más allá de lo que sé porque me dijo mi profesor, o sé porque me dijo mi compañero, o sé porque tengo un preconcepto formado sobre eso. Así no se hace investigación, ¿no? Facebook no se inventó porque alguien solamente pensó que podía tener resultados, ¿no? Facebook, por ejemplo, surgió por un trabajo de investigación que se hizo de varios años en la Universidad de Harvard, y ahí, bueno, por supuesto, los resultados se comunicaron después, igual que lo van a comunicar a ustedes, en artículos, en ponencia, en la tesis propia que les fue de graduación, y eso, por supuesto, llevó un análisis teórico relacionado, bueno, con el tema este de programación, el tema de espacios sociales y comunicación en redes sociales, para poder crear algo, ¿no? Igual ustedes aquí, en dependencia del tema que estén abordando, hay que leer a nivel internacional lo que está publicado sobre el tema, a nivel nacional lo que está publicado sobre el tema. Y por ejemplo, en este análisis podemos darnos cuenta que el tema no ha sido muy abordado a nivel internacional y que quizás tenemos algunos exponentes a nivel nacional, o viceversa, que ha sido ampliamente abordado a nivel internacional y que a nivel nacional no tenemos muchos trabajos sobre eso. Y eso pudiera ser, por supuesto, una brecha que nosotros podemos trabajar. Si no ha sido muy trabajado a nivel nacional, bueno, sería una fortaleza que nosotros pudiéramos, o una debilidad que nosotros pudiéramos convertir en fortaleza. Bueno, después también se pueden redactar 1 o 2 párrafos donde se expone de manera general el tema abordado a nivel local. ¿Cómo se comporta esto que describí aquí, a nivel local? Después vienen 1 o 2 párrafos donde se señala la problemática a abordar, el lugar específico donde se abordará, la pregunta central, las hipótesis y los objetivos a desarrollar. Recuerden, estas problemáticas que a veces son difíciles de encontrar, pero si estamos, por supuesto, trabajando en un contexto específico, esas problemáticas surgen de ese espacio. O sea, después que yo domino esto y que tengo una visión general sobre esto, ¿qué está pasando aquí que no se está comportando igual que esto, que es el deber ser? ¿Qué está ocurriendo que esto no es igual que el deber ser, que es esto que estamos viendo aquí? Bueno, y por último, bueno, se señalan los capítulos o partes en que se dividió el trabajo, explicando brevemente qué se verá en cada uno de ellos. Claro, esto es diferente en dependencia del tipo de trabajo. En el caso de estos capítulos, en artículos, monografías, póster, no se presenta. ¿Dónde se presenta? En las tesis. Por lo tanto, hasta aquí, hasta lo azul, es para todos. Esto verde es solamente cuando estoy escribiendo una tesis. Vamos a ver aquí. Por lo tanto, aquí todo esto que hemos visto sí se presenta para los artículos, las ponencias, los pósters, los monográficos. Aquí hay otro aspecto que dice que en artículos y ponencias yo puedo elaborar en la introducción, bueno, de 1 a 3 páginas, por lo general. Recuerden que varía en dependencia de dónde voy a publicar el artículo. Pero por lo general es entre 1 a 3 páginas
la amplitud de la introducción. Ya en las tesis de grado se dice que es aproximadamente el 10%. El 10% del total. Si mi tesis tiene 40 páginas, bueno, corresponden 4 páginas a la introducción. Si tiene 50 páginas, corresponde 5 páginas, y si tiene 60 páginas, corresponde a 6 páginas. Por eso lo ponemos aquí de 1 a 6 páginas, que está relacionado con este 10%. Aquí vemos la estructura de la introducción en la tesis y la estructura de la introducción en los artículos de ponencia. Esto sí preferiría que lo hicieran de esta manera, ¿no? Porque pueden encontrar otras estructuras. Por lo general, esto es lo que podemos, se pide en una introducción de tesis o de artículos de ponencia. Para las tesis, la introducción de las tesis se escriben en, primero, un solo capítulo, sin subepígrafe ni separación entre páginas. Podemos encontrarnos tesis que no cumplen con estas características. También, al igual que las normas y los estilos, todo depende de los requisitos establecidos por la universidad. Por lo tanto, si voy a hacer una tesis, lo primero que tengo que conocer son los requisitos. En el departamento de titulación, cuáles son los requisitos que yo tengo para escribir mi tesis. Pero estos requisitos están ajustados, por supuesto, a lo que se pide en el departamento de titulación. Un solo capítulo. La introducción es un solo capítulo. No hay epígrafe, subepígrafe, 1.1, 1.2. Es introducción, que es el primer capítulo. Y ahí se escribe todo de manera uniforme, en una sola redacción, claro, separado por párrafos. Aquí se va describiendo en orden lógico y coherente los antecedentes, la importancia, la necesidad del tema, que es lo que vimos también en las diapositivas anteriores, y requieren referencias bibliográficas. Aquí se pone, por supuesto, todo esto se fundamenta en referencias bibliográficas, en autores que han abordado ese tema. Después se pasa a las carencias que lo justifican. Lo mismo que hemos visto. ¿Qué está pasando en el contexto específico donde yo estoy trabajando que me dice que hay dificultades con respecto a lo que dice la literatura internacional o nacional? No podemos trabajar en ciencia, por lo menos en lo académico, no se puede trabajar por lo que yo creo, sino por lo que se establece, tanto en la literatura como en normas y demás. Y la norma también puede ser, por supuesto, citada en este tipo de trabajo. Después que tengo estos tres aspectos, bueno, declaro el problema científico. Vuelvo y repito, no hay epígrafes para esto, ni páginas independientes, todo es una continuidad de lo que estamos escribiendo. Problema científico, objetivo general, objetivos específicos, hipótesis, pregunta científica o ideas de investigación, una de las tres, en dependencia de lo que ustedes vayan a plantear junto con su tutor, puede ser una de las tres. Las tareas de investigación, el método empleado. Aquí pudiéramos declarar si fue por un método inductivo o por un método deductivo, o también declarar otros tipos de métodos, como es el caso, bueno, de métodos teóricos empleados, métodos empíricos empleados y métodos estadísticos matemáticos empleados en caso de este tipo de investigación, ¿no? Pero aunque los plasme aquí, solamente se menciona. ¿Cuáles se utilizaron? No se explican. Y bueno, por último, población y muestra, con la que yo trabajé, sin una descripción profunda tampoco, solamente mencionar el universo, la población con la que trabajé y la muestra que seleccioné. Después vienen los aportes que yo aporto con esta investigación. Y por último, bueno, la estructura de los capítulos. Como ven, esto sí va en la tesis. Bueno, la tesis se estructura en 2 capítulos. El primero contiene los aspectos teóricos referentes al tema en cuestión. Otro capítulo que contiene los aspectos relacionados con el diagnóstico, los resultados del diagnóstico. Otro que propone los resultados o la propuesta de solución a la problemática, en dependencia de los capítulos que ustedes vayan a realizar en la tesis. Bueno, en el caso del artículo de la ponencia, como ven, la introducción de esos tipos de textos escribe un solo capítulo igual. Introducción, donde se ponen todos los aspectos que hemos visto que coinciden con esto. Sin subepígrafe, ni separación entre páginas. Se describe en orden lógico, igual que aquí, ¿no? Y coherente, los antecedentes, la importancia y necesidad del tema, requiere referencias bibliográficas, las carencias que lo justifican y la introducción de un artículo, una ponencia,
termina en el propósito del trabajo. Como ven, nada de esto va en un artículo de ponencia. Se ha encontrado también artículos de ponencia donde, como que parten de una investigación, esto ¡pum!, lo ponen acá, copia, calco y copia. No, aquí solamente se llega hasta el propósito, no se declara problema. Para eso están las carencias que lo justifican. Las problemáticas que están ocurriendo a nivel general que justifican ese propósito y finalmente el objetivo del trabajo. Son los aspectos esenciales que describen o que se caracterizan la estructura de estos tipos de documentos. Bueno, aquí traemos algunos tips también para la redacción. Queremos que esta clase, aunque no tenemos interacción presencial, bueno, que al menos tenga las diapositivas para que puedan ir consultando cada vez que tengan alguna duda en la medida que vayan haciendo la introducción, que ya ustedes están trabajando en eso. Aquí hay algunos tips, ¿no?, de cómo redactar la introducción. Dice, ordenar el discurso. ¿Cómo se puede empezar un párrafo buscando el ordenamiento del discurso? Antes que nada, en primer lugar, en segundo lugar, para empezar, a continuación, introducir un tema. O sea, cuando yo voy a comenzar un párrafo de introducción de un tema, añadir ideas, además, asimismo, aclarar o explicar, ejemplificar, introducir una opinión personal. Estos son conectores que permiten a usted una buena redacción. Claro, no solamente iniciando un párrafo, también punto y seguido dentro de un mismo párrafo. Vamos a ver algunos ejemplos entonces de esto que estamos presentando. Por ejemplo, dice, en esta redacción, ¿no? El trabajo autónomo es la actividad que realizan los estudiantes para aprender por sí mismos. También es importante mencionar el papel del profesor en la orientación de la actividad. Es probable que existan deficiencias en su orientación, porque se ha evidenciado en conversaciones con estudiantes que no siempre comprenden lo que se le orienta. Por tanto, se decide realizar un estudio que describa la forma en que se planifica, orienta, ejecuta y evalúan los trabajos autónomos en la carrera de educación inicial de la Universidad Técnica de Madrid. Eso es una redacción sintética. Claro, no podemos traer aquí, no nos alcanza la página para presentar más. Una redacción sintética de esta temática relacionada con el trabajo autónomo y que presenta diferentes conectores que, como ven, están al inicio del párrafo, después de un punto, y que sirven para ir mejorando, por supuesto, el discurso escrito que queremos transmitir. En el caso, bueno, del trabajo autónomo, sería introducir un tema, ¿no? Lo que ya no vamos ni en cuanto ni con relación, sino que podemos ir también directo al tema. También, bueno, como ven aquí es un conector para añadir ideas. Además, asimismo, también igualmente, esto lo pueden ir usando ustedes para ir, por supuesto, haciendo su redacción. Es probable, indicar hipótesis, es posible, probable, probablemente, posiblemente, a lo mejor, quizás, tal vez, son cuestiones que podemos ir usando. Por tanto, indica consecuencia. Por esto, por tanto, en consecuencia, y los vamos ubicando, los vamos conectando a lo que estamos redactando. Esto ustedes, por supuesto, lo pueden ir empleando para la elaboración de la introducción que están realizando. Bueno, espero que la clase les haya sido interesante. Nosotros acá estamos, por supuesto, preparando todos los materiales para que ustedes puedan tener cada semana cuestiones frescas, cuestiones prácticas que permitan el ejercicio de la redacción académica y científica. Esperamos que haya sido útil la clase, que haya sido interesante. Bueno, la semana próxima estaremos viendo otros temas relacionados con estos aspectos de la relación académica y científica. Espero que puedan ver el material. Recuerden que la ventaja del video es que lo pueden, bueno, dar hacia atrás, hacia adelante, para que ustedes puedan ir pausando y viendo los aspectos que consideran. Y no me queda más bueno que despedirnos y desearles éxitos en la actividad que tienen que ir desarrollando. Y, bueno, invitarlos a la próxima clase a ver nuevos temas
relacionados con la redacción académica y científica 2. Hasta la próxima clase y tengan todos muy buenas tardes.